Y ahora sí, intento número 2. Ya, quiero intentar decirlo de forma bien sencilla y práctica. Tú tenías esto, ¿sí? Tú demostraste eso. Yo creo que está erróneo. Yo creo que debiese ser un triángulo rectángulo con un ángulo recto, ¿sí? Así es como funciona esa propiedad, ¿sí? Una pequeña corrección. Te explico qué es, cómo usarlo, para qué sirve, y después voy a ir al final de el por qué sirve, ¿sí? Rápidamente, en un triángulo rectángulo, que es como debe ser, tienes la parte de la hipotenusa y tienes tus catetos, ¿sí? Es un recordatorio de matemática que los catetos son los que están adyacentes o del lado del ángulo recto, de aquí, y la hipotenusa es el que está como al otro lado, la atravesada. Tu hipotenusa va a ser el R, que tú me nombraste. Y tu X e Y, o tus lados, van a ser los catetos. Em, Acá vamos a tener un ángulo. En este caso va a ser phi. Acá también podría ser phi de acá, da lo mismo. Lo importante es que vas a tener dos ángulos. Va a tener uno acá y uno acá. Tú decides con cuál trabajar. ¿Qué es lo que me dice la propiedad? La propiedad me dice que si tú quieres saber cuánto es este largo, tú lo puedes saber con este largo. Y si sabes el ángulo. Entonces, para saber el lado que está opuesto al ángulo, es con el seno. El seno de ese ángulo, el módulo de la hipotenusa por el seno del ángulo. Y para saber el lado del cateto que está como junto al ángulo, sería la hipotenusa, el módulo de la hipotenusa, por el coseno. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve porque en física normalmente lo que uno hace es, uno tiene un vector de fuerza, un vector de velocidad, un vector de, no sé, de cualquier cosa, de una partícula magnética moviéndose, por decirlo así, y uno tiene que llevarlo al plano cartesiano para poder trabajarlo más fácil, en coordenadas cartesianas, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo de acá es una mesa de billar. Ahí está una mesa con sus cositas para meter la bola y acá tenemos una bola. Y se nos dice que esta pelota de billar se le pega con una fuerza en esta dirección y una fuerza de R newtons, ¿sí? Entonces, si tú quieres trabajarlo, si tú quieres em, hacer un ejercicio con este como enunciado, tú no lo vas a trabajar con la dirección, con como lo que tú puedes hacer y que nadie hace, es como tú definir como tu propio eje de X acá y acá, como para seguir como la dirección, pero eso no se hace. Lo que se hace es trabajar con el plano cartesiano como todos lo conocemos. El X va para allá y el Y va para allá. Entonces tú tienes esta dirección y necesitas descomponer tu fuerza en cuánto de esa fuerza va en el eje X y cuánto de esa fuerza va en el eje Y. Y para eso sirve. Entonces, tú agarras tu módulo de fuerza, como tu fuerza total, el que tú sabes, que sería R, y en el caso de que tú quieras saber la dirección hacia allá, tú lo multiplicas por el coseno del ángulo que se forma. Y si tú quieres tener la componente Y es el mismo módulo, es la misma como magnitud total por el seno del mismo ángulo. Y esto te da, el resultado te da el ángulo, ¿sí? Al final no sé si te acuerdas del colegio de suma de vectores, que si tú sumas ese vector con este vector, te da ese vector, ¿sí? Si no te acuerdas, es solamente, te lo digo, como cuando uno suma vectores se van superponiendo. Este vector más este vector te da como resultado este vector. Entonces al final lo que tú estás haciendo es lo mismo, como este vector es la suma de este vector más este vector. Y ahí tienes tu coordenada en el plano, en el eje X y en el plano
y en la coordenada y. Y así tú lo puedes trabajar para un ejercicio físico, ¿sí? Y ahora el por qué. ¿Por qué funciona esta propiedad? No sé si alguna vez te enseñaron el círculo unitario, pero de la función seno y coseno. Lo único importante de acá es saber que la componente x es, corresponde al coseno y la componente y al seno. Entonces, por ejemplo, si haces una flecha, ¿sí? Esta va a tener su componente x y su componente y. Entonces, si tú pones una flecha, tú la puedes descomponer en cuánto mide en su componente de acá y cuánto mide en su componente de acá. Si tú tienes el ángulo, esto de acá corresponde al coseno de ese ángulo. Y esto de acá corresponde al seno de ese ángulo. ¿Sí? Pero ocurre algo súper curioso, que si esta flecha tú la vas moviendo, si va así moviéndose, va a ir teniendo distintos valores de coseno y seno. Si la flecha está acostada, ¿sí? Solamente va a tener componente coseno y no va a haber seno, porque el seno es cuánto se levanta. Y como esto es unitario, esto sería 1, valdría 1. En cambio, si esta flecha está así, solamente tendría altura. Entonces el seno de ese ángulo sería 1 y el coseno 0. Si la flecha está en cualquier otro ángulo, tiene una componente que está en el coseno y una componente que está en el seno. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cuando el coseno es 1, el seno es 0. Y si el seno es 1, el coseno es 0. Como que entre las dos se van compensando, ¿sí? Mientras una crece, la otra decrece. Y viceversa. Si la otra decrece, la otra crece. Por eso funciona esta relación. Porque entre el coseno y el seno van a ser un 1. ¿Cachai? Y así te da el R de acá. Son como ponderadores. Como que no sé. Imagínate que me dice que sería R por 0.8 más R por 0.2. Como que al final la suma te da 1. Ese es el porqué. Pero lo más importante, que sería lo que te expliqué al comienzo, es la propiedad en sí, que sería esto, que sirve para sacar ese ángulo y, y que el objetivo de poder separarlo es poder trabajarlos, porque los ejercicios de física, si tú tienes una pelota que va en una dirección, o si tú tienes una pelota que se lanza al aire en esa dirección, tú lo que quieres, claro, tienes este vector, pero ese vector no te sirve mucho para trabajar, entonces lo descompones en cuánto lo estás lanzando hacia la derecha y cuánto lo estás lanzando hacia arriba. Y eso se obtiene con trigonometría de esta forma.